Es un gran placer, un gran honor hablar después del profesor Rubio y también una pequeña desgracia porque todo lo interesante ya ha sido dicho. Pero sí que me quedan cosas que decir desde el punto de vista de que yo hablo con mucha gente viene a contarme muchas cosas y saben que yo soy psiquiatra y la idea de la libertad es preciosa para las personas que son muy conscientes de que no tienen libertad. Por eso vienen a verme, porque están obligados a lavarse las manos tropecientas veces, por ejemplo, a pesar de que saben que están limpias, o porque están obligados a repetir ciertas palabras o a luchar contra determinados pensamientos. Creo que la conciencia de libertad se pierde en algunas enfermedades psiquiátricas. Pero los que no estamos en esa categoría estamos convencidos de que hacemos lo que queremos, siempre que nos dejen, claro. Porque la libertad hay que verla desde dos puntos de vista. Primero es el punto de vista amplio, podríamos llamar la libertad externa. Libertad externa es el que uno puede hacer lo que quiere y no lo que le mandan. Max Weber, al que has citado antes, dice que la autoridad es un principio natural, porque en todas las sociedades se observa que hay hombres que mandan y hombres que obedecen, hombres y mujeres, es natural. En cualquier sitio, lo pueden ver en los niños, lo pueden ver en las guarderías infantiles, pero hay un niño o una niña que parece que los demás hacen lo que dice. Es una cuestión natural en la que todos estamos inmersos. Nadie es libre desde el punto de vista externo. Todos obedecemos a alguien, excepto el tirano absoluto. Si puede quedar algún dictador total que no tiene que responder ante nadie, él es el que manda. Y quizá el esclavo absoluto, que solamente puede mandar a los perros o a los animales domésticos, tampoco. Todos tenemos a alguien por debajo y a alguien por encima. Todo existe una cadena jerárquica. Y la sociedad es fundamentalmente una cadena jerárquica. Nos gustaría ser, anarquistas, poder vivir sin que nadie nos mande. Nos gustaría las sociedades más democráticas, las sociedades más razonables, permiten una cierta flexibilidad, de tal manera que podemos obedecer unas cosas y mandar en otras. Está bien, estamos todos, si lo piensan, estamos todos metidos en una línea jerárquica en la que obedecemos. Muchas veces no obedecemos a una persona concreta que viene y que nos manda ir a un sitio o a otro, sino que obedecemos a unas leyes que están organizadas y a unas costumbres y a unos hábitos. Y las cosas se hacen. Yo recuerdo, me impresionó, cuando yo fui a hacer mi formación como psiquiatra a Canadá, en Montreal, el jefe que me enseñó todo cómo funcionaba, me explicó mi tarea y me dijo, what you are supposed to do, lo que se supone que tienes que hacer. Era la primera vez que yo oía esa expresión, porque en España siempre me habían dicho lo que tienes que hacer, tu obligación, tu deber, el reglamento. Pero entonces no era un concepto distinto. Era un concepto de que esto es una organización que está funcionando y tú entras en esta organización, ocupas un puesto y en ese puesto en el que tú estás se supone que lo que tienes que hacer es esto y lo otro. Parece una tontería, pero ahora mismo todavía estoy influido por ese comentario. Todavía estoy pensando qué es lo que conviene, qué es lo que hay que hacer. Vivimos en sociedad. No hay libertad en una sociedad porque tenemos que encajar. Y al que no encaja le hacemos algo. Al que no encaja lo mandamos al psiquiatra, lo mandamos a la cárcel o simplemente lo marginamos y lo dejamos que viva perdido en algún sitio sin hacerle mucho caso. Tenemos que encajar. Tenemos que encontrar la forma que se llama adaptación. Hay la adaptación externa, nos adaptamos a lo que hay, y también hay la adaptación al revés, adaptar lo que existe a nosotros mismos. Hay un intercambio. ¿Saben qué decía la Biblia al principio, en el Génesis, en primeras páginas? Dice, y Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Voltaire, creo que fue el primero que se le ocurrió la idea de decir, también el hombre ha hecho a Dios a su imagen y semejanza.
al revés, lo cual es cierto, sobre todo para los que piensan los dioses griegos, eran igual que los humanos. Nuestro Dios es un poco diferente a nosotros. Y si decimos, ¿qué tenemos nosotros en común con Dios? ¿En qué nos parecemos? ¿Nos parecemos en nada? Sí, hay una cosa. Lo ha hecho Rubio antes. La creatividad. La capacidad de crear. Ningún animal crea. Bueno, no me digan que las abejas hacen colmenas. Vale, sí, pueden crear. Repetitivamente, generación tras generación, exactamente las mismas cosas. Los humanos creamos de nuevo. Fíjense, miren alrededor. Si miramos alrededor se dan cuenta que todo lo que nos rodea es artificial. Alguien lo ha hecho. No vivimos en la naturaleza. Habría que irse a un bosque. Pues nos gusta mucho la naturaleza porque es un retorno a la esencia inicial del universo, de la creatividad. Pero en cuanto el hombre apareció, nos las arreglamos para empezar a modificar la naturaleza, empezamos a cambiarla. Para empezar, los animales que andaban sueltos los metimos en granjas, empezamos a cultivar, empezamos a construir. Hemos hecho un mundo diferente. Entonces se dan cuenta exactamente la importancia que tiene eso. ¿Y cómo lo hemos hecho? Lo hemos hecho con una gran capacidad de cooperación. Y cooperación quiere decir encajar. Cooperación quiere decir organizarse entre todos para una finalidad. ¿Y cómo hemos llegado a este concepto de finalidad? Piensen, cuando uno nace, el primer momento, ¿han visto a niños nacer? Es fundamental, es importantísimo. Es una experiencia que a todo el mundo le gusta. Es muy emocionante. Parece horrible, parece muy doloroso. Es muy emocionante porque hay un ser humano nuevo que aparece y lo primero que hace es llorar, gritar, moverse. Es cuerpo puro. No tiene los niños somatizan todo el rato. Cuando un niño pequeño está abandonado, está triste o le pasa algo, le salen ronchas, le sale en su cuerpo, es el que responde. No tiene nada más que una respuesta puramente instintiva, igual que un animal. No. Los animales recién nacidos son más listos que los humanos recién nacidos. Tienen más soltura, tienen más medios. El humano recién nacido se las apaña como puede y es absolutamente no libre, no tiene libertad ninguna, es puro instinto. Pero en algún momento empieza a descubrir algo, en algún momento empieza a descubrir lo que podemos llamar las emociones, los sentimientos, empieza a descubrir la atracción hacia alguien, o empieza a descubrir el rechazo, empieza a elaborar. Es un segundo paso, tiene que ver con el desarrollo del cerebro humano, tiene que ver con un primer paso. Fundamentalmente somos diencéfalos, núcleos básicos, lo que es la vitalidad, la existencia del cuerpo y algunos movimientos. Luego empieza a tomar función otra segunda parte, el sistema límbico, donde se van canalizando, se van organizando las emociones y los sentimientos, que es una forma de procesar un poquito más avanzada, pero todavía son automáticos. El instinto es automático. Comemos, tenemos hambre y eso es automático. Nadie puede tener hambre a voluntad. Podemos aguantarnos el hambre. Antes sí, me gustó mucho lo que dijo el profesor Rubio acerca de la capacidad de inhibir. Podemos controlar el instinto si aprendemos a hacerlo, pero bueno, no importa. Nadie puede tener sueño aposta. Son instintos, son automáticos. No tenemos libertad en el funcionamiento básico instintivo. Tampoco podemos sentir miedo aposta, o tampoco podemos sentir tristeza aposta. Son experiencias, son más complejas, ayudan mejor a nuestra conducta, pero son automáticas. No tenemos capacidad de dirigir mucho ese. Y luego aparece otro tercer nivel que se va desarrollando, también se va desarrollando, no está activo desde el principio, pero empieza a tomar fuerza más adelante, que es lo que llamamos la corteza cerebral. Fundamentalmente el lóbulo frontal. A mí me admira la sabiduría popular. Cuando mucho antes de que la neurociencia demostrara las funciones del lóbulo frontal, ya existía el refrán o la expresión decir tener dos dedos de frente. Cuando alguien mete la pata continuamente y hace cosas que siempre le salen mal, decimos que no tienes dos dedos de frente. Y efectivamente, en la frente está el lóbulo frontal, es el que se encarga de predecir el futuro. Bueno, no es predecir, es anticipar el futuro, es crear modelos futuros, es empezar a descubrir las consecuencias de nuestros actos. Hacemos algo, la relación causa-efecto. Cuando hago alguna cosa, cuando lloro, mamá viene
Y cuando me sonrío, se ríe y además se pone muy contenta. Estamos descubriendo el futuro. Algunas personas lo hacen muy bien, otras no. Otras tienen dificultad. Decimos que hay gente que no aprende las consecuencias de sus actos. Tenemos una categoría psiquiátrica que llamamos los psicópatas o los sociópatas, lo que llamamos, antiguamente se llamaba la estupidez moral, que era gente que no continuamente estaban metiéndose en problemas, cometiendo delitos y haciendo grandes errores por los cuales eran castigados, pero era que no tenían la capacidad de prever las consecuencias de sus actos. Y otras personas sí. Entonces se reconstruyó este edificio en el que estamos ahora. Esto hizo un plano, tenían planos, ¿Cómo hacen los edificios? Hay alguien que tiene una visión de futuro, prevé lo que va a pasar. ¿Se dan cuenta? Estoy hablando de una capacidad que tenemos los humanos, no nos damos cuenta, nos parece lo más normal. Los animales no la tienen para nada, o la tienen muy pobremente, muy mínimamente. Los orangutanes, no sé cuánto tiempo hace que existen los orangutanes sobre la Tierra, pero viven más o menos igual que al principio. Los humanos llevamos quizá menos tiempo sobre la Tierra y hemos cambiado muchísimo. Estamos cambiando, estamos haciendo cosas todo el rato. ¿Por qué estamos construyendo algo que preveemos, anticipamos? ¿Vale? ¿Qué tiene que ver esto con la libertad? Bueno, ahí ya podemos empezar a hablar de libertad. Cuando hablamos de crear modelos de futuro, pensar es crear un modelo de futuro. Con lo que está pasando ahora y con lo que pasó antes, estamos proyectando un futuro. Estamos creando modelos de cosas que podemos hacer, pueden tener estas consecuencias, otras cosas pueden tener estas otras consecuencias, y entonces elegimos. ¿Qué quiere decir que elegimos? Elegimos quiere decir que decidimos qué es lo que más nos conviene. Todo este tema de la libertad, les diré, yo lo he preparado, llevo tiempo, creo que voy a escribir un libro y todo sobre el tema, pero estoy a fondo. Me ha ayudado muchísimo el libro El fantasma de la libertad, se lo recomiendo, de Rubia, porque tiene una revisión magnífica de toda la literatura filosófica y religiosa al respecto. Pero me he dado cuenta que ese tema de la libertad no se puede resolver ese problema. No se puede resolver porque está mal planteado. El planteamiento es absurdo. Obviamente, no somos libres. ¿Cómo vamos a ser libres? Siempre hacemos lo que más nos conviene. Siempre hacemos lo que nos parece que nos va a resultar más beneficioso. No podemos ser libres. Hay una historia, no sé si es cierta o no, de un existencialista, filósofo francés, que queriendo demostrar que era libre, se suicidó. Porque así, dijo, ¿ves? Todo el mundo quiere vivir y todo el mundo, pues yo puedo ir en contra del instinto vital. Parece una tontería. Pero bueno, no podemos hacer eso. O sea, no, generalmente siempre lo vamos a hacer, aunque puede haber gente que se sacrifica, pero no lo hacen porque crean que sacrificarse es bueno, lo hacen por un bien mayor. Piensen en las vírgenes cristianas que se suicidaban para evitar un destino peor que la muerte, para salvar y preservar su honor, y algunas de ellas han sido beatificadas, se ha reconocido que eso era un bien mayor. Siempre estamos condenados a actuar para un bien mayor, excepto, podríamos decir, los estúpidos y los locos. Son los únicos seres libres, porque pueden actuar en contra de sus mejores intereses. Los demás no. Ahora, la pregunta es, ¿cómo sabemos lo que más nos conviene? ¿Cómo sabemos lo que nos va a beneficiar mejor? Bueno, esa es la pregunta. ¿Cómo sabemos qué es lo que tenemos que hacer? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Hay un error enorme que duró siglos hasta que llegó Freud. Puede ser que fuera el primero que lo dijo claramente y altamente, que fue el creer que somos razonables. Es decir, que pensamos conscientemente y tomamos decisiones conscientemente basados en el estudio y la deliberación, etc. Entonces Freud fue el primero, pero fue el primero que se hizo famoso, pero ya había una corriente en la filosofía alemana hablando de del inconsciente. El inconsciente no es un sitio ni es una persona, no, son procesos. Podemos llamarlo procesos extraconscientes. Extraconscientes es que no son conscientes, no lo sabemos.
No sabemos cómo estamos procesando la realidad, pero lo estamos procesando sin saber y sin darnos cuenta, y estamos llegando a conclusiones. La conciencia es una parte pequeña de nuestra función. Existen técnicas, hay cosas que sabemos. Desde el punto de vista psicológico, conocemos un estado en el cual la conciencia se estrecha, se obceca, se ofusca. En los estados de estrés, en los estados de gran tensión nerviosa y de gran angustia, las personas pierden la capacidad de ser conscientes de lo que está ocurriendo. Se obcecan, no ven nada más que un pequeño detalle y son incapaces de ver todo el contexto, todo el resto. En otros estados, en los estados de calma, en los estados de relajación profunda, en algunos estados meditativos, la conciencia se amplía, somos más conscientes de las cosas, tenemos capacidad de estar más capaces de percibir lo que podíamos llamar nuestro mundo interno. Y Freud dijo eso. Freud dijo, mire, yo he inventado un método cuyo, digamos, psicoanálisis, cuyo objetivo es hacer consciente lo inconsciente, que sepamos qué son los determinantes, las motivaciones internas de nuestra conducta. Y descubría cosas muy curiosas. ¿Quiere eso decir que estamos impulsados por fuerzas que no conocemos? Pues claro, porque es que me sorprende que se haya discutido este tema durante tanto tiempo. Yo creo que es que había una razón teológica. Hay otro libro interesante de Max Weber, que es La ética protestante y el origen del capitalismo, o el espíritu del capitalismo. Genial. Porque, bueno, dice que las grandes discusiones de la Edad Media entre los calvinistas y las sectas protestantes y los católicos, centradas en un punto, y la pregunta era muy crucial. Era decir, vamos a ver, Dios es omnisciente, sí, lo sabe todo, vale. Y también es omnipotente, sí, lo puede todo, sí, vale, muy bien. Entonces, si yo peco, me voy al infierno, sí, te vas al infierno. ¿Y cómo Dios deja que peque? Eso no es ser bueno. Si fuera bueno de verdad, un padre que ve que un niño se va a caer por un barranco, le agarra y no le deja caerse. Y ahí va. Menuda pregunta, vaya lío. Todos empezaron a pensar y a darle vueltas. Hubo uno que dijo, no, esto lo que pasa es que Dios ya ha decidido quién va a ser bueno y quién va a ser malo, ya sabemos quién se va a salvar, quién no, es la teoría de la determinación. Por cierto, era una época en que era muy peligroso hacer lo que estamos haciendo ahora, que es hablar libremente y decir lo que nos parece y lo que no nos parece, porque si no estabas de acuerdo con el que tenía las antorchas, te quemaban vivo. Eran épocas tremendas. Pero, claro, los católicos, pensemos, la doctrina cristiana principal, pues dijo, no, un momento, es que no habíamos dicho que el hombre está creado a imagen y semejanza de Dios. Sí, bueno, vale, pues eso quiere decir que es libre, él puede decidir lo que quiere hacer y lo que no quiere hacer. Y con ese tema, que les digo de verdad, no hay que darle vueltas, no tiene mayor importancia, eran discusiones medievales, igual que pasaron mucho tiempo discutiendo si los ángeles tenían sexo. Hay ángeles chico y ángeles chica, eso lo van a creer, pero muchos sabios estuvieron años discutiendo ese tema. Vale, no, vamos a ser un poquito más sensatos. Todos tenemos que hacer lo que mejor nos conviene. Tenemos que vivir con los demás. O sea que no podemos hacer lo que más nos conviene que perjudique a los demás. Tenemos que tener un acuerdo, tenemos que tener un intercambio, tenemos que hacer un acuerdo. Pero dentro de uno mismo, ¿cómo sé yo lo que más me conviene? Puedo hablar un tiempo infinito, tú me avisas. Bien, entonces hay un criterio. Un criterio que es lo que me pide el cuerpo, las ganas, el instinto. Dije que el niño pequeño cuando nace solamente lo viene al instinto y en nosotros mayores también. Tenemos instinto que nos dice, bueno, 5 cosas. El cuerpo instintivo hace muchísimas cosas, se encarga de digerir la comida, se encarga de que funcione el corazón, pero en cuestión de conducta solamente hace decidir cuándo comer, dormir, regular la energía, sexo puro y simple, directo, de apareamiento, sin erotismo ni nada, básico, luchar y huir.
Aunque luchar y huir podemos ponerlos juntos porque para el cuerpo da igual luchar que huir. Tenemos las mismas respuestas fisiológicas. Todo el resto de las cosas que hacemos lo hacemos con el segundo criterio, que es el sentimental. Sentimental, un sentimiento de atracción, que a alguien me gusta estar con algunas personas, un sentimiento de miedo, de que puede pasar algo malo. Entonces, ¿qué quiere decir miedo? Miedo quiere decir puede pasar algo malo. Tengo miedo de decir lo que voy a decir, no vaya a ser que alguien se enfade conmigo. Bueno, eso es miedo. Tristeza. Tristeza es, he perdido algo importante, he perdido a alguien importante. Como no quiero tener tristeza, procuro cuidar mis relaciones, por ejemplo. Y así, rabia. Quiere decir, tengo que eliminar algo que está obstruyendo mi vida. Segundo criterio, los sentimientos. Tenemos otro tercer criterio, que es ya razonar. Ponemos pensar. ¿Saben? Había Platón decía que los seres humanos somos como marionetas, que los dioses nos han creado para divertirse y que estamos tirados de muchos hilos y que de todos estos hilos, que son de hierro, hay uno que es de oro, y el hilo de oro es un hilo muy fino y que hay que saber manejarlo, y que nuestro objetivo es aprender a controlarnos con el hilo de oro, que es la razón. Lo demás no dice qué hay que hacer con los demás hilos. Se supone que son los instintos, las emociones, y que esas hay que sojuzgarlas, despreciarlas de alguna manera. El cuarto criterio es lo que se hace, la sociedad, las normas, lo que tenemos que hacer. Se sabe lo que tenemos que hacer, está todo más o menos ya estipulado, qué conductas son apropiadas, cuáles que no. Y ¿cuál de estos criterios elegimos? Un criterio es un procedimiento para saber la verdad. ¿Y cuál elegimos? Yo digo que yo propongo el quinto criterio nuevo. Un criterio que es no elegir uno, es decir, me voy a guiar por mi razón y voy a despreciar mis instintos y mis sentimientos. No, me voy a dejar llevar del corazón y hacer lo que me pide el alma sin tener en cuenta los problemas que eso pueda causar. No. El quinto criterio es una decisión que se toma teniendo en cuenta los otros tres. Lo que es razonable, lo que me pide el cuerpo, lo que me piden los sentimientos, lo que es aceptable y recomendado en la sociedad. Todo. ¿Vieron la película Una mente maravillosa de John Nash? ¿O leyeron el libro? Todavía mejor. John Nash fue un premio Nobel o algo parecido al premio Nobel de matemáticas. Entonces él descubrió justamente matemáticamente un procedimiento matemático, nosotros lo hacemos más o menos a ojo, un procedimiento en el que los 4 criterios quedan más o menos, ninguno gana totalmente y ninguno pierde totalmente. Tenemos que respetar nuestras apetencias corporales, nuestros sentimientos, nuestro razonamiento y nuestra lógica, y también lo que el entorno, lo que la sociedad quiere. Bien, así es como podemos llegar a saber. Hay una enorme, importantísima diferencia entre el ser humano y los animales. Y esa diferencia bueno, la neurociencia la puede descubrir, pero esa diferencia, ¿saben quién la da? Simplemente un paseo fuera. Podemos pasear por una ciudad y podemos pasear por el campo. El campo es lo que hay cuando no hay humanos. La ciudad es lo que hay cuando hay humanos. Y nosotros hemos ido construyendo todo eso porque tenemos un instinto de superar el instinto. El ser humano es... ¿sí? El ser humano es un animal, todos, racional. Pero la definición que yo veía del ser humano se quedaba ahí, es un animal racional. Bien, porque pensábamos, razonamos, sí. Y hay otro criterio, hay otro punto más, que me gusta, es el que más me gusta. Con aspiraciones a más. Animal racional con aspiraciones a más. No estamos contentos nunca. Siempre tenemos que hacer algo nuevo. Un animal llega, va por el campo, busca un árbol, un sitio cómodo, se tumba, se duerme, ya está a gusto. Nosotros no. Entonces tenemos que hacer una cabaña y después tenemos que hacer una casa, y después un rascacielos y después irnos a Marte, a la Luna. Están en ello ahora. ¿Por qué? ¿Saben una cosa que me impresionó mucho hace ya años? ¿Recuerdan aquello que decía Buda? Buda era un gran psicólogo. Buda decía, la vida, ¿cómo era?
es insatisfactoria. Decía, el sufrimiento, es un asco, lo que quieran, pero la traducción más concreta es que la vida es insatisfactoria. No es, podemos decirlo bien de otra manera. Los humanos somos insatisfechos. Siempre tenemos que buscar algo más. Decía, ¿cómo decía Max Weber? Es un ser que eso es el único animal que se hace preguntas. Es el único animal que no está satisfecho con lo que tiene. Es el único animal que se pregunta cosas tales como ¿somos libres o no? ¿Esto que estoy haciendo lo estoy haciendo porque quiero o lo estoy haciendo porque me impulsa? Pues claro que te impulsa algo, hombre. Te impulsa, llámalo un instinto vital. Schopenhauer tiene un libro magnífico, un poco imposible de leer, pues son 2 tomos así de gordos. Está muy bien traducido, pero el título lo dice casi todo. Es el mundo como voluntad y representación. Representación es no tenemos ni idea de cómo es la realidad. Lo único que sabemos es cómo nosotros la percibimos y la representamos. Las ondas, vibraciones etéreas que son, pero nosotros eso lo llamamos rojo, verde, colores, según el nivel de vibración. Y como nuestros cerebros son todos muy parecidos, pues nos ponemos de acuerdo, nos percibimos igual. Estamos inventando el mundo. Bueno, estamos construyendo el mundo. Y también estamos construyéndonos a nosotros mismos. El yo es un descubrimiento humano. Yo soy yo, no es una tontería. O sea, uno tarda tiempo, uno tarda varios años, uno tarda igual 5 o 6 años. Desde que nace hasta que se es consciente de que es un yo, de que tiene una personalidad, de que es algo concreto, distinto a los demás. La individuación, si ya lo estudiamos, hay un proceso en psicología que se llama la individuación. ¿Cómo hace uno para saber quién es? A los 12, 13, 14 años hay una crisis importante que se llama la crisis de la identidad. Identidad es una definición. Y esa definición uno la hace. Claro, hay sociedades que te ayudan. Hay sociedades que te ayudan. Dicen, tú eres un hombre y además vas a ser ingeniero y además, vale, ya te definen la identidad y es fácil. Hay otras sociedades que son muy difusas y es dificilísimo hacerse una identidad porque la sociedad no ayuda. Incluso te confunde y te equivoca. Pero eso, bueno, es una tarea personal. Crearse una identidad. Se hace. Nos creamos un yo, se hace, nos creamos un yo, tú córtame cuando quieras. Vale. Entonces, quiero terminar diciendo, ponme una diapositiva, ponme la última de todas, a ver, pasa. Alto, al siguiente, perfecto, muy bien, me gusta mucho este es Jorge Luis Borges, que dice, no sé, ustedes lo leen mejor que yo, pero de memoria, dice, todas las teorías están bien, ¿no? Todas las teorías son buenas, todas las teorías son importantes, todo lo que está bien. Lo que importa es lo que se hace con ellas. Entonces, esa es una conclusión importante. ¿Qué es lo que hacemos con nuestra vida, con nuestro yo, con nuestra identidad? ¿Cómo nos la montamos? ¿Cómo nos la organizamos? ¿Cómo podemos seguir nuestra inevitable trayectoria desde el nacimiento hasta la muerte, impulsados por un instinto? La voluntad es la intelectualización del instinto, es darse cuenta de que uno quiere algo. Me gusta mucho la frase, ¿de quién era? ¿Spinoza? No. De que el hombre no puede querer lo que quiere. ¿De quién era? Es un psiquiatra alemán. Bien. El hombre no puede querer lo que quiere, eso es cierto. No podemos querer lo que queremos, porque ya venimos de fábrica con la necesidad de sobrevivir, de reproducirnos de manera real, física, o por lo menos de manera virtual, de alguna manera, crear algo, dejar algo nosotros, y de alguna forma progresar y desarrollarnos. Venimos con esa misión, si quieren, con ese instinto, con esa fuerza, tenemos que hacerlo. La única pregunta es ¿cómo lo hacemos? Vale, muchísimas gracias. Claro que se puede, y eso está descubierto hace mucho tiempo. Se llama educación.
La educación nos enseña lo que tienes que hacer, pero también lo que te tiene que gustar. Todos hemos aprendido a comer cosas asquerosísimas y horrorosas. Y pero lo tienes que comer todo, pero no me gustan los pepinos. Te lo tienes que comer y al final te lo comes. Incluso te acaba de gustar. Esa es la educación. La educación es opresión para un bien mayor, podríamos decir, benéfica, para enseñarte a querer. Hay un libro de Julián Marías que se llama algo así como La educación del sentimiento, me parece, ¿no? ¿Es así? Que es un poco como la educación del arte. Hay gente que aprende, que se dedica a enseñar la apreciación del arte. Pasa a un sitio, ves un cuadro, no te dice nada, pero si tienes un instructor apropiado, te explica cómo, y al final te acaba gustando el arte, te acaba gustando los cuadros. Nada más, eso era. Sí. ¿Alguna otra pregunta, por favor? He entendido bien, pero me da la sensación de que entonces las únicas sociedades libres han sido la sociedad de los cazadores recolectores y la revolución neolítica que trae la agricultura, que elimina el nomadismo y el asentamiento, nos inunda de normas, convenciones, comisiones legales, claro. No sé si las únicas sociedades libres han sido las sociedades cazadoras recolectoras. Y digamos que a partir de esa revolución neolítica es cuando vienen todos los problemas. Que ya perdemos la libertad porque tenemos que regularnos las normas, vivimos en comunidad, obviamente, tenemos que... ¿Me dejas que le dé un Sí, testigo? claro. Que eso me encanta la pregunta, porque no son... A ver, las sociedades cazadores recolectores obviamente tenían sus normas mínimas, porque tampoco tenían muchas cosas que hacer. Y según se va complicando la sociedad y según se va complicando la cultura, van apareciendo más normas. Pero me interesa mucho ese tema. Te diré por qué. Porque hay veces en que uno llega a un sitio, no se entera de cómo funcionan las cosas, las normas que hay, y todo parece muy razonable. Cuando vemos que hay normas que nos parecen razonables, parece muy razonable. Hay una luz roja y tienes que parar. ¿Por qué? Porque si no paras te pillan. Muy razonable, vamos a respetar las luces rojas. Y luego empieza a complicarse, yo no sé vosotros, pero yo cada vez tengo más la impresión de que hay muchas más normas de las necesarias. Y uno dice, bueno, ¿y esto por qué? ¿Para qué? ¿De qué sirve? Que no te detalles. Entonces creo que una sociedad empieza a llegar a un punto en que las personas que establecen las normas no son las personas que más saben cómo hay que sobrevivir y cómo hay que medrar y cómo hay que progresar. No, son personas que están empleadas para poner normas, es su trabajo, su oficio, se dedican a eso y les pagan por eso. Entonces, ¿qué puede hacer un político o una persona con responsabilidad organizativa en una ciudad, por ejemplo, si no pone normas? ¿Qué sentido tiene? ¿Para qué está empleado? No lo necesitamos. Tienen que poner normas. Les encanta prohibir. Y eso es lo que, yo no sé si sientes esa pequeña sensación de molestia, pero yo la siento muchas veces. Es decir, bueno, pero están prohibiendo demasiadas cosas, estamos demasiado, los recolectores seguro que no tenían tantísimas normas. Debe haber un punto en que en la sociedad hay una inflación de normas. Sí, Muy bien. Sí, Extraordinaria, espléndida vuestras charlas, y yo quería un poco, a raíz de lo que había comentado Luis de Rivera sobre la cuestión del loco y la libertad, ¿no? La cuestión de si realmente, y relacionado también con lo que hablaba también nuestro otro conferenciante, si realmente podemos pensar que la única libertad tal vez posible de generar como ideal sería la del loco, la de alguien que no ha tenido un inconsciente hacia el abierto, no ha actuado la represión, y realmente sería el único sujeto que podríamos considerar hipotéticamente como libre, porque lo demás pues está prácticamente, ya lo dijo Freud, todo determinado por el inconsciente, la represión, en fin, la entrada al lenguaje, pero realmente, y lo vemos, ¿no?, en el análisis, decía Freud, la asociación libre, pero en la asociación libre no es verdad, nadie asocia lo primero que le viene a la cabeza, está condicionado, el obsesivo por una cosa, el otro por otra, pero cuando la auténtica asociación libre sería la del loco, es decir, realmente algo
primero que le viene a la cabeza, algo que pareciera irracional, pues parece no esa cuestión, si lo podéis ampliar un poco. Me parece muy interesante lo que Luis has dicho y sobre la cuestión de la libertad y el loco y la locura, de alguna manera. ¿Para mí? Sí. Bueno, esto te das cuenta que es como se dice, una putada. Es decir, que los únicos libres son los locos, son los que están más totalmente condicionados, sin ningún objetivo. Ahí dices tú hablar. Cuando hablamos, vamos a algún sitio, estamos diciendo algo, seguimos una pauta, seguimos una lógica, sabemos. Y entonces hay una alteración psiquiátrica que se llama el descarrilamiento de las asociaciones o la ensalada de palabras. El enfermo que llega empieza a hablar, está diciendo palabras y no entiende uno nada. No es que lo que diga sea disparatado, eso es otra cosa. Hay trastornos paranoicos en los que lo que dice no es verdad, está totalmente equivocado, no se fundamenta nada, pero tiene un razonamiento, son locuras razonantes. Pero hay otras en las que no hay absolutamente ninguna organización, ningún contexto, son palabras sueltas, sin llegar a ningún sitio. Y podemos decir, eso es libre, verás. Un tren va por un carril y tiene que ir por el carril, y eso es muy bueno para el tren y para todos los que van dentro del tren. Cuando un tren descarrila, es libre, va libremente corriendo por el campo y por los precipicios, ¿vale? Sí, pero no llamamos eso libertad, eso lo llamamos descarrilamiento, eso lo llamamos... Alguien, me recuerdo cuando hace mucho tiempo, hablando de psicología infantil, alguien me dijo, es que hablando, cuando un niño no se le dice lo que tiene que hacer, no se siente libre, se siente abandonado. Me impresionó, dije, oye, qué bonito, qué cosa tan curiosa. Libertad es poder hacer lo que uno cree que tiene que hacer, no hacer otra cosa que no quieres hacer. Libertad externa está clarísima. La libertad externa está clarísima, yo quiero hacer lo que yo quiero hacer, no lo que tú me digas, ¿vale? Y la libertad interna se ve en lo que llamamos la ambivalencia. Cuando uno tiene que ir a hacer una cosa, pero hay algo que le fuerza a hacer lo contrario. ¿Cómo era esa frase de Santo Tomás de Tereste o de Tagaste, de por qué hago cosas que no quiero hacer? A San Agustín de Tagaste. Hago cosas que no quiero hacer y no hago cosas que quiero hacer, en definitiva. Se preguntan, y nos lo preguntamos. Sí, los ejemplos sencillísimos y constantes. ¿Por qué me tengo que levantar a las 6 de la mañana, pero no me quiero levantar? Estamos viviendo esa lucha continua. Bueno, la libertad interna sería tener muy claro lo que uno tiene que hacer, no tener dudas, no tener contradicción, no tener luchas consigo mismo. Las luchas con uno mismo siempre pierdes. Siempre la lucha, tener muy claro lo que quieres, esa sería la libertad. Lo cual, si lo miras desde otro punto de vista, pues no es ninguna libertad, porque tienes que hacer lo que has decidido que tienes que hacer. Suponte que eres libre para decidir, vamos a suponer que somos libres para decidir. Una vez que has decidido, ya no eres libre, porque tienes que hacer lo que has decidido si eres una persona que cumple su palabra, lo cual se considera una virtud. Gracias. Tenemos muchos bits, ¿no? Por los sentidos, por los ojos, pues tal. Y eso es inconsciente. Tenemos un punto de luz que es la conciencia. ¿Hay algún método, o sea, cómo podemos medir la conciencia? O sea, ¿científicamente se puede medir la conciencia? ¿Me explico? Sí, pero ¿qué tiene que ver eso con los bits? Me refiero a los bits, yo los he mencionado, la información que llega de los órganos. Sí. A la información que cogemos, ¿no? Sí. Has dicho que llegaba a nuestro inconsciente. Sí, bueno, es que el inconsciente es prácticamente casi todo. Sueños, ¿no? Cuando soñamos, la cuestión de, ¿verdad? de la libertad en el sueño, ¿no? De repente soñamos, no sabemos qué vamos a soñar y aparecemos volando, ¿no? Como realización de deseos, y me ha resultado algo también, pues bueno, un poco para introducir también en la mesa. Gracias. Sí, claro, el tema es que es obvio.
que solamente somos conscientes de lo que somos conscientes. Por eso nos creemos que somos conscientes de lo que somos conscientes. No podemos ser conscientes de lo que no es consciente. Parece un trabalenguas, pero es que es así. Es que estamos totalmente convencidos de que somos conscientes de lo que somos conscientes. Y solamente percibimos lo inconsciente con el procedimiento adecuado, del cual, por ejemplo, son expertos en el psicoanálisis, un procedimiento que se inventa cuenta de algo. Os conté antes que mi descubrimiento con lo de Buda, y la primera, lo voy a contar. La primera noble verdad que dijo Buda, que se hizo muy famoso por eso, dijo: la vida es dukkha, que es sánscrito. ¿Qué quiere decir? La vida es sufrimiento, la vida es desapacible, la vida es, como se dice, insatisfactoria. Vale, yo la primera vez que lo oí dije, pero qué estupidez, qué cosa más horrible, qué idea más deprimente y asquerosa. Vale. Y de repente un día me di cuenta del significado. Me pareció un significado liberador. Para mí me sentó muy bien. Dije, es que es así. O sea, no está diciendo que eso sea bueno ni malo, está diciendo que la vida es insatisfactoria. Es que es así, y en invierno hace frío. Es que es así, es verdad. ¿Y qué? Tú eres el que tienes que buscarte un abrigo en invierno, y tú eres el que tienes que buscar la forma de encontrar satisfacción en la vida, pero no esperes que la vida te lo dé, la vida es insatisfactoria. Bueno, me fue un insight, fue, como dice Rubia, una intuición. A mí lo que me ha llamado siempre la atención es la necesidad que tienen los psiquiatras o psicólogos de hacer consciente toda la actividad cerebral. Un absurdo total y completo. Freud no lo intentó, pero no habla nunca del límite. Y hay un límite que es insalvable. Es decir, el cerebro está hecho así, por algo será. Luego, intentar hacer consciente todo lo inconsciente del cerebro es una estupidez como la copa de un pino. Estamos de acuerdo, hay cosas que son inaccesibles, ni falta que hacen. Bueno, pero solamente a lo que nos conviene. ¿Otra pregunta, señores? Sí, por favor. Vale, entonces yo tengo una pregunta. Creo que, por lo que se está hablando aquí, vemos que un poco, tal vez la forma de adquirir libertad, que yo también estoy de acuerdo en que hay cosas de grados de libertad, ¿no? No todo o nada, sino grados de libertad, sería adquirir, desarrollar la conciencia. Entonces, habláis de Buda mucho hoy, se habla mucho de Buda. Yo entiendo, no sé yo mucho, pero bueno, entiendo que Buda podríamos llegar que llegó a ser un ser libre, ¿no? Se desapegó de otras cosas de la idea del yo, de todos estos condicionamientos. Podríamos decir que Buda llegó a ser una persona libre a través del desarrollo de la conciencia. No diría tanto de sacar todo el inconsciente y ponerlo consciente, pero sí a través del desarrollo de la conciencia. Y a medida que vamos desarrollando la conciencia, nosotros a nivel práctico y mundano vamos teniendo cada vez más grados de libertad. Cada uno de nosotros lo podemos comprobar, eso es así. Entonces, cabe la posibilidad de que podamos desarrollar la conciencia de forma tal, no sé si como Buda, y llegar a ser libres. Puede ser. Llegar a ser libres, totalmente. Lo acabo de negar. Yo he hablado de grados, pero no sé si Buda supongo que llegó al 100% de la libertad. Yo no lo sé, pero quiero decir, llegar a tener muchos grados de libertad. ¿No? Es muy difícil. Yo no sé a qué libertad llegó Buda, lo único que sé es que a una libertad absoluta es imposible. Me imagino que sería una libertad para él, para sí mismo, pero no en el marco de la sociedad o no en el marco de la convivencia con las demás personas. Eso tiene unos límites que son insalvables, que es lo que he dicho antes, ¿no? Por eso ese intento del psicoanálisis hasta cierto punto tiene una barrera infranqueable, que es tal y como el cerebro está concebido o está hecho, por algo será, de que la inmensa mayoría de su actividad sea inconsciente. Seguro que tiene un sentido que yo no conozco completamente. Algo me para, algo. Sí, también sería entonces hablar de más de libertad exterior, de free will, esto de que estamos hablando, que es como a lo mejor casi más conductual, y una libertad más
interior, tal vez. Bueno, la libertad interior sí, depende también, sí. Yo cuando oigo que el hombre es libre siempre me viene la frase italiana, ma non troppo, es decir, pero no demasiado, ¿no? Eso, sí, está claro que tienes razón, el inconsciente es sutilísimo, porque si cada vez que hacemos algo tuviéramos que estar pensando y razonando lo que voy a hacer, no, es instintivo, es automático. Conducir, no te mueves, es inconsciente, una vez que sabemos conducir. Al principio no, al principio es una cosa muy deliberada, independiente. El inconsciente es muy útil, siempre y muy rápido. El problema está cuando mete la pata, el problema está cuando se han desarrollado programas en unas circunstancias en que eran óptimos y muy beneficiosos y en otras circunstancias distintas son perjudiciales y no los podemos cambiar porque no los conocemos. Pero otra cosa que te diré, yo no recuerdo que en ningún sitio que a Buda le importara mucho la libertad. Buda lo que le preocupaba era el sufrimiento, lo que buscaba era la felicidad. Y a mí me gusta mucho una cosa de Buda. Buda fue un gran psicólogo, fue el primer psicólogo. Y una de las cosas que inventó Buda fue el marketing de los psicólogos. Porque después de decir la vida es horrible, pero esto tiene solución, y la solución es mi método, venir todos al templo. Me pareció genial. Yo quería preguntarnos como psiquiatra a cómo nos enfrentamos, porque a medida que nos vamos haciendo mayores y vemos que tenemos una fecha de caducidad y que la muerte la tenemos mucho más cerca. Entonces, pues hay muchísima gente que tiene pánico, incluso hablar de la muerte. Yo me he encontrado con gente que cuando te habla de la muerte o de... pues es que tiene muchísimo miedo. Pero bueno, yo creo que de alguna manera todos tenemos esa incertidumbre, aunque seamos creyentes, a esa gran pregunta, ¿cómo nos enfrentamos a eso? Porque yo a medida que soy más mayor, yo lo pienso mucho, digo, ¿cómo no sé cómo nos enfrentamos a eso? Porque aunque seamos creyentes, no sabemos lo que hay después. El ser humano cómo se enfrenta a eso tan que lo tienes encima de que tienes uso de razón? Usted como psiquiatra, ¿cómo nos podemos enfrentar a todo eso? Pues la pregunta está muy estudiada y muy respondida, me he quedado. Te voy a citar dos respuestas muy buenas. Una es de un filósofo, lo pudo ser Séneca, pero no estoy seguro, que dice, mientras estás vivo, no estás muerto, o sea que no te preocupes, vive y ya está. Y cuando te mueras, no te vas a enterar, o sea que tampoco tiene gran importancia. La otra me lo dijo un paciente mío un día, que estaba preocupado justamente por lo que tú dices, la idea de la muerte, muy angustiado. Y un día entró en la consulta radiante. Dice, doctor, ya sé lo que pasa cuando te mueres. Dije, ¿sí? ¿Qué pasa? Me interesa mucho, ¿qué pasa? Y se vuelves al mismo sitio en que estabas antes de nacer. Digo, hombre, qué buena idea. Entonces se me ocurrió una cosa que no se la dije, pero os la voy a decir a vosotros. Dice, pues no debía ser un sitio muy bueno, porque si querías nacer es que no querías estar allí. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ya la última. Nada. Señores, ¿alguna otra intervención? ¿Belén? Bueno, sí. Yo quería decir algo. Sí, por favor. Yo no sé la preocupación. Nosotros nacemos condenados a muerte. O sea que, y con eso hay que vivir. Toda, no ahora. Yo soy mucho mayor que usted, sin embargo, no estoy todo el día pensando que me voy a morir, aunque estoy convencido de que lo voy a hacer. Ni cuándo ni cómo. Muy bien, señores. Pues muchísimas gracias de nuevo. Esplendísimas conferencias. Señores, espero les haya gustado.